Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de pasión y drama. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un viaje lleno de amor, intriga, secretos y paisajes espectaculares? Porque hoy nos vamos de viaje a Turquía, pero no de vacaciones tradicionales. No. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, esas producciones que nos han robado el aliento y nos han hecho suspirar hasta la madrugada. Prepárense porque vamos a explorar algunas de las telenovelas turcas más adictivas, esas que te enganchan desde el primer capítulo y no te dejan respirar hasta el final. Vamos a hablar de historias de amor prohibido, venganzas despiadadas, familias complicadas y por supuesto de los galanes turcos que nos tienen completamente enamoradas. Antes de que empecemos con esta maratón de emociones, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras recomendaciones telenovelísticas, análisis detallados y chismecitos jugosos. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a encender los motores de la pasión turca. Empecemos por una telenovela que si eres fan de este género, seguro has escuchado hablar, Erkenci. Esta historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y atractivo, hijo del dueño de la agencia. Imagínense el choque de mundos. Sanem es espontánea y Can es más reservado, pero la química entre ellos es explosiva. Prepárense para escenas llenas de romance, malentendidos divertidísimos y paisajes de Estambul que te dejarán boquiabierto. Erkenci es una telenovela perfecta si buscas una historia ligera, romántica y con un toque de comedia. Además, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es de otro nivel. No se la pueden perder. Erkenci no es solo una historia de amor a primera vista, es una celebración de la individualidad y la valentía de seguir tus sueños. Sanem, interpretada con una frescura encantadora por Demet Özdemir, es un personaje que resuena con muchas mujeres que buscan su lugar en el mundo. Su torpeza y entusiasmo la hacen adorable, y su viaje desde una joven indecisa hasta una mujer segura de sí misma es inspirador. Por otro lado, Can Yaman como Can Divit, el fotógrafo trotamundos, encarna el ideal del hombre moderno, aventurero y romántico. Su mirada penetrante y su espíritu libre conquistan a Sanem desde el primer instante. Pero Erkenci es mucho más que una pareja protagonista carismática. La telenovela explora las dinámicas familiares, las ambiciones profesionales y los desafíos de la vida moderna en Estambul. La agencia de publicidad con sus personajes excéntricos y situaciones cómicas, es un microcosmos de la sociedad turca. Desde la intrigante Aysun, la rival de Sanem, hasta el adorable Emre, el hermano de Can, cada personaje aporta una capa de complejidad a la historia. Y no podemos olvidar los impresionantes paisajes de Estambul, que se convierten en un personaje más de la telenovela, mostrando la belleza y la vitalidad de esta ciudad fascinante. Erkenci es una bocanada de aire fresco, una telenovela que te hará reír, suspirar y soñar con encontrar tu propio pájaro soñador. Ahora subimos un poco la intensidad dramática con Karasevda. ¡Ay, Karasevda! Esta telenovela es un torbellino de emociones. Nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada. A pesar de amarse profundamente, las circunstancias los separan y Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y manipulador que hará todo lo posible para mantenerlos alejados. Karasevda es una historia de amor, sí, pero también de lucha, de sacrificio y de venganza. Prepárense para llorar a mares, porque esta telenovela te tocará el corazón. La actuación de Burak Özçivit como Kemal es simplemente impecable y Neslihan Atagul le da una fuerza y una vulnerabilidad increíbles a Nihan. Si te gustan las historias intensas y dramáticas, Karasevda es para ti. Karasevda es una tragedia moderna, una historia que explora los límites del amor, la ambición y la venganza. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un héroe torturado por el destino, un hombre que lucha contra las injusticias del mundo y su propio corazón. Su amor por Nihan, interpretada con una intensidad desgarradora por Neslihan Atagul, es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Nihan, por su parte, es una mujer atrapada en una jaula dorada, obligada a sacrificar su felicidad por el bienestar de su familia. Su lucha por liberarse y reclamar su amor por Kemal es una de las fuerzas impulsoras de la telenovela.
Pero Karasevda no sería lo mismo sin la presencia imponente de Emir, el villano interpretado con una frialdad calculada por Kaan Urgankolu. Emir es un hombre poderoso y despiadado que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Su obsesión con Nian y su odio hacia Kemal lo convierten en un enemigo formidable. La tensión entre Kemal y Emir es palpable desde el primer momento, y sus enfrentamientos son algunos de los momentos más emocionantes de la telenovela. Karasevda es una obra maestra del drama turco, una historia que te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la justicia. Prepárense para un viaje emocional intenso porque Karasevda no te dejará indiferente. Cambiando un poco de registro pero sin abandonar la pasión, vamos con Aşk Memnu. Esta telenovela es un clásico. Aşk Memnu nos traslada a la alta sociedad de Estambul y nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan, lo cambia todo. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un amor prohibido con consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una telenovela llena de intriga, drama y erotismo. La ambientación es exquisita y el vestuario de ensueño. Beren Saat como Biter es simplemente icónica y Kvantatltu como Belul, bueno, solo diré que te robará el corazón. Esta telenovela es un must para cualquier fan del drama turco. Aşk Memnu es una adaptación moderna de una novela clásica turca, y su éxito radica en la forma en que aborda temas universales como el deseo, la ambición y la infidelidad. Biter, interpretada con una intensidad magnética por Beren Saat, es un personaje complejo y contradictorio. Es una mujer hermosa y sofisticada, pero también es vulnerable e insegura. Su matrimonio con Adnan, interpretado con una elegancia discreta por Selçuk Yöntem, es un intento de escapar de su pasado y encontrar estabilidad, pero termina siendo una trampa. La llegada de Belul, interpretado con un carisma arrollador por Kvantatltu, despierta en Biter una pasión que creía dormida. Belul, por su parte, es un joven seductor y despreocupado que vive al margen de las convenciones sociales. Su atracción por Biter es irresistible y su relación prohibida los consume a ambos. La tensión sexual entre Biter y Belul es uno de los aspectos más atractivos de la telenovela, y sus escenas juntos son memorables. Pero Aşk Memnu es mucho más que una historia de amor prohibido. Es un retrato de la alta sociedad turca con sus intrigas, secretos y apariencias. La ambientación es lujosa y el vestuario es impecable, transportándonos a un mundo de riqueza y opulencia. Aşk Memnu es una telenovela que te seducirá con su belleza, te intrigará con sus secretos y te conmoverá con su drama. Si buscan una historia más contemporánea y con un toque de empoderamiento femenino, les recomiendo Kadın. Esta telenovela nos cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos pequeños en medio de la pobreza y la adversidad. A pesar de las dificultades, Bahar es una mujer fuerte y valiente que nunca se rinde. Kadın es una telenovela conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la resiliencia. Özge Özpirinçci como Bahar es simplemente maravillosa y te hará sentir empatía por su personaje desde el primer momento. Si buscas una historia inspiradora y llena de esperanza, Kadın es para ti. Kadın es un remake de una exitosa serie japonesa, y su adaptación turca ha logrado capturar la esencia de la historia original, añadiendo elementos propios de la cultura turca. Bahar, interpretada con una sensibilidad conmovedora por Özge Özpirinçci, es un ejemplo de fortaleza y determinación. A pesar de las dificultades que enfrenta, nunca pierde la esperanza y siempre pone a sus hijos primero. Su relación con sus hijos, Nisan y Doruk, es uno de los aspectos más emotivos de la telenovela. Kadın también explora la importancia de la amistad y la solidaridad femenina. Bahar encuentra apoyo en sus vecinas, Yeliz y Zeida, quienes se convierten en su familia. Juntas se enfrentan los desafíos de la vida y se ayudan mutuamente. Kadın es una telenovela que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el valor de la vida. Es una historia inspiradora que te recordará que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Ahora vamos con una telenovela que ha conquistado corazones en todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul. Esta telenovela histórica nos transporta a la Turquía del siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una epopeya llena de batallas, intrigas políticas y, por supuesto, romance. Si te gusta la historia, la acción y las historias de héroes, esta telenovela te encantará.
La producción es impresionante y la actuación de Engin Altan Ciatan como Ertuğrul es simplemente magistral. Siguiendo con las telenovelas históricas, no podemos dejar de mencionar Muhteşem YZYL. Esta telenovela nos adentra en la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem YZYL es una telenovela llena de drama, intriga palaciega y romance apasionado. La ambientación es espectacular y la actuación de Ali Tergen como Süleyman y Mary Muzerli como Hürrem es simplemente brillante. Si te gusta la historia y el drama de época, esta telenovela es un imprescindible. Y para finalizar este recorrido por las telenovelas turcas que te robarán el corazón, les recomiendo Yerde. Esta telenovela policíaca nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Mert se une a la mafia. A medida que sus caminos se cruzan, descubren la verdad sobre su pasado y se ven obligados a elegir entre la lealtad a sus familias y el deber. Yerde es una telenovela llena de acción, suspense y giros inesperados. La actuación de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Mert es simplemente espectacular. Si te gustan las historias de policías y mafiosos con un toque de drama familiar, Yerde es para ti. Bueno, mis queridos telenoveleros, hemos llegado al final de este viaje apasionante por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que les sirvan para descubrir nuevas historias que les roben el corazón. Recapitulando un poco, hoy hablamos de Erkencikus para los que buscan romance y comedia, Karasevda para los amantes del drama intenso, Askmemnu para los que disfrutan de las historias de amor prohibido, Kan para los que buscan inspiración y empoderamiento, Dirilis, Ertuğrul, y Muhteşem YZYL para los fans de la historia, y Yerde, para los que prefieren la acción y el suspense. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora cuéntame en los comentarios cuál de estas telenovelas ya has visto. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Tienes alguna otra recomendación de telenovelas turcas que crees que debería ver? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas historias. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos telenoveleros y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras telenovelísticas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.